Prepárate para el episodio de hoy porque hoy nos toca una masterclass de emprendimiento, de tecnología, inteligencia artificial, finanzas personales y conseguir tu primer trabajo. Todo esto con un experto que pasó del mundo tecnológico a crear empresas, dirigirlas e incluso venderlas. Vamos a por ello. Frogmación Podcast. Capítulo 130. Entrevista a José Ignacio Andrés, el mago del emprendimiento, la contratación y las finanzas. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestro episodio de Frogmación Podcast. Seguimos conociendo a gente súper interesante del sector empresarial y hoy es el turno de José Ignacio Andrés. Con más de 13 años de experiencia en múltiples startups y empresas tecnológicas, él mismo se cataloga como un emprendedor con formación en tecnología, apasionado por crear y escalar productos digitales. Tiene más de 8 años de experiencia como CTO y posteriormente como CEO. José tiene sólidas habilidades en gestión de equipos, desarrollo de software y de operaciones. Por tanto, no es simplemente un CEO más, es un CEO con conocimientos tecnológicos que ya sabéis que muchas veces no es así. José ha participado en la creación de dos startups hasta el momento, Finicens y Docify, totalmente desde cero, liderando equipos de ingeniería y equipos de producto. Todo ello terminó más adelante con una integración de Rollbox que culminó con una adquisición por parte de la empresa Personio. Después de todo ese trayecto profesional, a día de hoy es cofundador y CEO de su proyecto Nailed, una plataforma integral de experiencia del empleado que une la parte de People Analytics, parte de Engagement, Performance y liderazgo, todo ello en una única herramienta. Así que hoy nos toca un empresario con muchos conocimientos interesantes para compartir con todos nosotros. Así que, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todo por ahí? Muy bien. Bueno, vamos a empezar por conocerte, porque he hecho una presentación de tu currículum, pero siempre nos Ujú. gusta conocer, pues, quién es José Ignacio, qué te gustaba de pequeño, a qué aspirabas llegar, porque imagino que ni te imaginabas lo que era ser jefe de una empresa o director de producto o CTO, etcétera. Y luego, ¿en qué te formaste o cuáles fueron tus conocimientos, tu formación Ujú. para poder llegar hasta donde estás a día de hoy? Bueno, pues creo que lo que más que me define quizás es que crecí en un pueblo muy pequeño, entonces sí, productos digitales no había, como te puedes imaginar. Entonces sí, no era algo que me podía prever, pero sin embargo sí que siempre me ha tirado el crear cosas o tener un poco espíritu emprendedor, porque la familia mi abuelo era un poco emprendedor y demás. No es algo a lo que reflexionase mucho de pequeño, pero creo que algo de pozo quedó. Entonces, de pequeño, básicamente, pues esto, la vida en un pueblo, ¿no? Que ahora ya no se ve tanto, pero bueno, pues hacer deportes ahí con la bici, con los amigos, un poco estas cosas. Pero con 16 ya me fui a estudiar fuera, me pilló por estudiar, tuve que irme de casa muy, muy pronto. No fui a la universidad, sino que estudié algo de informática porque sabía que algo de esto me gustaba, era como algo que me tiraba, ¿no? Pero no sabía muy bien qué, creo que a esa edad, bueno, la mayoría no tenemos tan claro, ¿no? Pero bueno, sabía que me gustaban los ordenadores, este tipo de cosas que por aquella época pues estaban un poco empezando, apenas había internet, ¿no? Con el módem y tal, un poco cosas muy, muy incipientes todavía. Ujú. Y esto me fui a estudiar fuera y hice un grado medio de sistemas y redes, que Ajá. luego he aplicado más bien poco, pero fue ese contacto con el mundo de la informática. Ahí, por ejemplo, destacar que creo que marcó bastante uno de los profesores que tenía en aquel entonces, Mm. que le gustaba la programación y entonces dentro de todo este ámbito de cosas de redes, pues tocamos algún punto de programación y esto pues a mí me encantó, de repente poder decir al ordenador que hiciese cosas por ti, no sé, me parecía algo súper chulo y que, no sé, me tiraba, ¿no? Como que un poco vocacional, por decirlo así. Entonces esto, más allá de lo que me pedían para clase, pues empecé a crear pequeños programas yo allí, lo iba validando con el profesor y me iba, digamos, adentrando en ese mundo y disfrutándolo un poco más, ¿no? Y ya desde ahí, pues el resto fue un poco ser autodidacta. Por aquel momento tampoco conocía a otros programadores, simplemente tenía una persona de referencia de cuando hice las prácticas
Ujú. y pues a través de contenidos de internet, ¿no? Tenía ideas de lo que quería construir, lo buscaba, me empapaba de ello y aprendí a hacerlo, ¿no? Y de hecho esa fue la forma con la que conseguí mi primer trabajo. En el momento en el que a esta persona donde yo hice las prácticas le pidieron si podía ayudarles a localizar un programador, pensó en mí, a pesar de no tener una formación específica, pero sí tenía las habilidades, ¿no? Entonces ellos se podían marear bien una mano y así es como empecé en el mundo de la programación, un poco aprendiendo por mi cuenta y un poco de tener un poco de suerte también. Ujú. De hecho, dado que vienes del mundo del FP, ¿consideras que los conocimientos fueron suficientes como para poderte enfrentar a esos primeros trabajos, a esos primeros retos en el mundo laboral? Pues al menos en mi caso creo que voy a decir, sí, creo que voy a utilizar la misma palabra que tú, suficientes sí, al menos en la experiencia que viví yo, porque creo que tanto yo como algunos de mis compañeros sí pudimos encontrar algunos trabajillos, y digo justo trabajillos porque no me parece que fuesen trabajos como para desarrollar una carrera larga en ellos, ¿Eh? al menos en mi criterio, que trabajos bastante dignos y buenos, pero no para desarrollar una carrera, sino más, pues, digamos, estables en el tiempo. Hasta ahí sí, pero creo que quizás para luego poder profundizar algo más y si quieres tener eso, un desarrollo profesional más a largo plazo, quizás se puede quedar un poco corto. Mm. Pero creo que ahí me parece que, al menos en el sector en el que estamos, va a depender un poco de ti como individuo, que sigas formándote a lo largo del tiempo. No creo que sea si vas a hacer la carrera o no, la FP o un máster o lo que sea, sino que va a ser algo como más de continuo. Si no sigues aprendiendo, investigando, la Mm. tecnología además sigue yendo muy rápido y te quedas atrás enseguida, ¿no? De hecho, ¿cómo te seguiste formando una vez que tuviste el FP completado? Porque estamos Mm. hablando de hace ya 15, 20 años, ¿no? O sea, Sí, ya bastante. no había cursos online como lo que hay ahora, ¿no? Pero había información online. Aunque no hay cursos como ahora quizás tan curados y tan Ajá. refinados, sí es lo que hacía. O sea, no era como que buscase un curso, sino que buscaba cómo resolver un problema. Entonces, a raíz de eso iba aprendiendo cómo hacer una base de datos o iba aprendiendo no sé, cómo hacer un frontend o cómo hacer cualquier tipo de cosa que tuviera que hacer en web. Siempre me tiró más el mundo web que otra cosa. Y entonces fue esta forma, ¿no? El decir, quiero construir algo, voy a ver la manera de hacerlo. Ajá. Este pensamiento así de sencillo es lo que me llevaba luego a buscar, investigar y encontrar la solución. No había más secreto que dedicarle tiempo a resolver esto. Y ahí también decir eso, que realmente la base de la FP no la utilicé demasiado. Esto que te contaba de programación era como muy anecdótico y era un poco más, bueno, pues quizá conocer que existía más que el formarte, ¿no? Y lo otro fue un poco, pues eso, el tener una motivación propia, 100%. Claro, porque al final los conocimientos de FP te dan como una capa básica, como un barniz para empezar y a partir de ahí tú decides hacia dónde profundizar tus conocimientos, sobre todo lo que tú has dicho. El mundo de la informática es un mundo que es muy cambiante y que intentar relajarse y acomodarse en una posición en tecnología es algo que es prácticamente imposible. Sí, sí, pienso igual. O sea, creo que al final, luego, pues el mundo es muy grande y para todo hay, ¿no? También hay para el que quiera, pues, aprender Java bueno, pues el banco probablemente siga tirando de esa tecnología muchos años, por poner un ejemplo, y ya está, ¿no? Pero bueno, si quieres abrirte un poco hueco o estar un poco evolucionando y yendo un poco más allá, pues si tu perfil es puramente técnico, que también creo que al menos en lo que he vivido y en España, creo que tiene un poco menos de recorrido, aunque creo que cada vez más, si te gusta mucho la parte técnica, creo que cada vez más hay más recorridos en perfil puramente técnico, ¿no? Porque luego ya está que te metas en management, que a mí me pasó, y empiezas a gestionar equipos y entonces ya pues vas como por otra rama, ¿no? Pero sí, es verdad que en tecnología sí. Ahora, por ejemplo, con el boom de la IA, pues otra vez de repente, otra vez volver a empezar, ¿no? A aprender otra vez otra tecnología. Pues esto ya ha pasado, ya, no sé, me ha pasado ya no sé, tropecientas veces, ¿no? Pero bueno, creo que nada puede competir contra tu interés. O sea, lo que te interesa es el skill definitivo. O sea, Ajá. totalmente. Es que al final la aventura dentro del mundo de la programación es el día de la marmota, ¿no? O sea, cada vez empiezas otra vez desde cero y es algo que constantemente, si te pica el gusanillo de decir, ostras, quiero investigar esto, quiero investigar lo otro, me quiero meter en esta tecnología, nunca paras de aprender. Total, así es. Luego también depende, creo, que del perfil de cada persona, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la tecnología, pero me gusta como un medio. O sea, Ajá. tengo muchos compañeros
que les gusta la tecnología como un fin, me explico. O sea, para ellos el tener una pieza, no sé, un código o un software o lo que sea, en sí mismo lo bonito es refinarlo y refinarlo y refinarlo, aunque a nivel funcional haga lo mismo que antes, ¿no? Pero lo hace más rápido, lo hace mejor. En mi caso, eso lo valoro porque obviamente impacta en la experiencia del usuario final, pero para mí es más importante el output final, es decir, que el producto funcione bien, que el usuario lo pueda utilizar. Entonces, esto también, por ejemplo, hace que le haya dedicado bastante tiempo a lo que es definición del producto en sí. Y hoy por hoy, de hecho, hago más eso que lo que es programar, obviamente, en el rol que Ajá. tengo ahora. Entonces, creo que también, pues depende de lo que a la persona le motive, pues puede igual estar más en la tecnología, en el cacharreo, digámoslo así, o más en la definición de producto y roles de producto. Mm. No, no, interesante. Interesante. Bueno, tenemos aquí pues a José que estaba aprendiendo a programar, ya había entrado en sus primeros compases de trabajo. Trabajos, como tú bien has dicho, no trabajos de por vida, sino bien trabajos temporales o para ir creciendo, ganando un poco de experiencia y demás. Pero en un momento dado tuviste que dar ese salto, ¿no? Porque Ujú. al final decidiste lanzarte al mundo del emprendimiento, a crear tus primeras startups y a escalarlas. ¿Qué te pasó por la mente? ¿O cuál fue el cambio del chip para poder pasar de ser trabajador por cuenta ajena a decir, vamos a emprender? Sí, creo que tiene un poco de historia, porque cuando estaba estudiando, yo estudié en Valladolid, pues creo que era, a lo mejor, pongamos que era un viernes, salió esta primera oportunidad laboral y el lunes me fui a Madrid y con mi atillo por allí, con mi mochila, y no volví. Entonces, ahí a donde me fui a un proyecto que empezaba, ¿vale? Entonces, no tenía apenas recorrido, no tenía casi ni nombre de ese software, entonces ya ese germen de arrancar cosas siempre lo he tenido ahí, ¿no? Esa primera experiencia estuve bastantes años aprendiendo muchas cosas y me sentía un poco que no era algo que hubiera emprendido, obviamente, porque estaba trabajando, pero era muy parecido porque había que crearlo todo, ¿vale? Entonces, no era como algo tan nuevo para mí el crear algo de cero. En las siguientes aventuras profesionales fueron similares. Crear, ir a un sitio, a una pizarra y decir, oye, hay que ponerle nombre a esto, ¿no? Entonces, esa fase, pues ya te enfrentas y dices, oye, que hay que buscar clientes y que hay que modelarlo, bueno, un poco todo eso, ¿no? Entonces, ya había vivido a nivel empleado un poco esa fase de creación, entonces siempre tenía la espinita de que quiero crear mi propio proyecto, quiero crear mi propia empresa, quiero, digamos, navegar solo, ¿no? Entonces, bueno, tras esta experiencia y ya tener bastantes años detrás, pues decidí intentar solventar un problema que había vivido. Ah, Como director de tecnología en estas empresas, me veían un problema, pues lo habrá vivido mucha gente. Quieres contratar talento, es muy difícil, y si encima pones la vara y eres muy exigente, pues es la vara de medir muy alta, es muy exigente, es muy difícil. Y luego encima, para disgusto de uno, pues a veces de repente alguien se va y te dice, oye, la semana que viene me voy, me han ofrecido algo mejor o ya no estoy contento, lo que sea, ¿no? Entonces, eso yo decía, en plan, tiene que haber una manera mejor de gestionar personas, que no sea que de repente un día viene una persona que parece que está en mi equipo, que es mi confianza, que funciona muy bien a todos los niveles, que se vaya, ¿no? Entonces, de ese germen de intentar solucionar ese problema, de intentar averiguar, oye, ¿qué puedo hacer para que la gente esté más contenta en el trabajo o que me cuenten lo que les pasa o tener más cercanía? ujú. Parece que es algo que no se puede solucionar, pero en realidad hay muchas buenas prácticas para prevenir eso. Hay muchas cosas que se pueden implementar de procesos y en este caso yo como que venía de desarrollar software, pues productos que te ayuden a esto, ¿no? Entonces ese punto de vivir una carrera profesional creando productos desde cero y tener esas ganas, ahí detecté ese problema y decidí dejar mi trabajo que tenía por aquel entonces, me organicé, ahorré y decidí dar el salto. Entonces, hay gente que prefiere hacerlo en paralelo, pero yo decidí volcarme en ello Ajá. y arriesgar un poco más. ¿Y qué miedos tuviste? Porque sobre todo en el mundo del emprendimiento no es un Sí, mundo de, va, voy a pegar aquí a tiro fijo, me voy a hacer millonario, voy a tener el Lamborghini, ¿no? Como vemos en las historias de Instagram. ¿Qué sí, miedos sí, sí. tuviste? Buah, ¿cuáles no? ¿Cuáles no? ¿O qué te pasó por la cabeza? Porque seguro que más de una noche pensaste, hostia, la he liado parda yo aquí, dejando la empresa y tirándome a la piscina. Sí, mira, pues tanto como liarla, no, nunca llegué a pensar tan drástico porque además tenía un compañero que siempre me decía, si te vas a tirar a la piscina pero tienes un poco de red, ¿no? Porque decía, porque ya has cogido mucha experiencia profesional, si te fuese mal encontrarías seguramente un trabajo, entonces
yo también decir que en este sentido no he tenido respaldo de mi familia ni nadie, por eso me fui pronto de casa, entonces sí que acojonaba un poco más, si se puede decir la palabra, porque era como, vale, como vaya mal, ahí me las veo yo solo, ¿no? Entonces, bueno, pues cogí un poco más de colchón económico durante todo ese tiempo, ahorré un poco más, entonces no tenía tanto el miedo porque decía, bueno, me veo capaz de volver al mercado laboral si algo va mal, ¿no? Aunque era mi plan no B, era mi plan Z, el último, volver a eso, ¿no? Pero sí, quitando que ese quizás no era mi principal miedo, pero había muchos porque el miedo al fracaso, el miedo al el síndrome del impostor, decir yo quizás no valgo para esto, el no tener tampoco 100% claro qué vas a hacer, porque aunque tengas una idea, llevarla a algo tangible tampoco es, parece obvio, pero a veces no lo es. O sea, y más cuando es una idea quizás que tiene un componente de innovación alto, porque si emprendes y creas un negocio que, bueno, pues que es más tradicional, pues posiblemente tengas menos retorno, pero también tienes menos riesgo. Entonces, bueno, siempre da miedo, pero menos, porque estaba más probado, ¿no? Ya. Lo que yo hice fue hacer un producto digital, SaaS, bueno, Software as a Service. En España, pues hay, pero no hay tanto y cuesta mucho vender licencias, o sea, porque la gente no lo ve, es intangible, ¿no? Es más fácil casi vender consultoría en España. Entonces, bueno, pensé que no podría llegar a no quererlo nadie, pensé que podría no llegar a vender nunca nada o a no conseguir un equipo, o sea, es que creo que hay una lista muy, muy larga, pero sobre todo quizás ese sentimiento también de sentirte un poco como solo ante el peligro, de decir, oye, hoy me levanto y estoy aquí en mi casa, nadie me dice, pues no tengo trabajo como tal, entonces me tengo que levantar y yo tengo la fuerza de voluntad día tras día de dedicarle el tiempo y de ejecutar las tareas que se me pasan por mi mente y ser continuista con ello. O sea, creo que ese estar en solitario quizá también es quizá lo que más recuerdo como más difícil. Sí, al final es un cambio de mentalidad, ¿no? Comentábamos Mm. hace un par de semanas en varios episodios que precisamente la diferencia entre trabajar en un equipo y ser tú que lideras tu propio proyecto es que no tienes a nadie a quien mirar a la cara y que te valide y que te diga, sí, vamos bien. Es en Eso plan, es. hostia, yo creo que la Tierra está por ahí, pero igual era por allá. Exacto, exacto. Ahí, yo enseguida intenté rodearme de otra gente, o sea, para solventar eso. O sea, que sí, sí, total. Guay. Pues, ¿cuál dirías que ha sido el mayor desafío que has enfrentado al lanzar y escalar una startup y cómo lo llegaste a superar? Pues igual diría que es un tema psicológico y mental, ¿no? De poder aguantar ahí cuando lo ves oscuro, mantenerte, porque creo que es una carrera de fondo, pero a veces parece un sprint y no. Entonces creo que quizás es un poco eso, porque al principio recuerdo como una motivación especial de arrancar y intentar pues traer equipo o traer fondos a la empresa para que pudiese funcionar, ¿no? Entonces, curiosamente, y esto es algo contrario a lo que con otros colegas he hablado, no me costó mucho encontrar financiación. Creo que encontrar un poco de financiación en aquella época al menos no era difícil. Y encontrar equipo, quizás por suerte de mi experiencia anterior, también no me resultó tan complicado tampoco. Ujú. Entonces creo que fue más un tema mental de decir, oye, estoy dejando un montón de oportunidades, porque al final, voy a poner un poco de Las, contexto, las dejas de era lado. un poco, perdón. No, no, que al final hay muchas oportunidades que tienes que dejar de lado, ¿no? Ah, sí, exacto, que los dejas de lado, sí, sí. Pongo un poco de contexto, era finales del 19, principios del 20, todavía no había COVID. Por poco. Y entonces ahí había los tipos de interés muy bajos, los fondos de Venture Capital repartiendo dinero pues, por todos los lados. Y entonces muchas ofertas de trabajo para un perfil como el que yo tenía de CTO muy buenas, tanto en España como fuera, compañeros de trabajo que ves que les va bien, que venden su empresa o que, bueno, millones de cosas que están pasando a tu alrededor y tú tiras todo por la borda y te pones a hacer algo en pequeñito y arrancándolo desde cero. Entonces es como, madre mía, viendo por ahí que están pasando por la autopista los coches y tú ahí en la cuneta medio tirado. Entonces aguantar ese pensamiento creo que es quizá lo más complejo. Luego, ya por el camino hay muchos retos, claro. Por ejemplo, vender es muy, muy complicado al principio, sobre todo si no vienes de ventas, como es mi caso. O mantener el equipo, o yo qué sé, trabajar con la presión económica de que tú ves si cuánto dinero queda o cuánto dinero no queda o demás. Que hasta ahora tú tenías una nómina y ya, ¿no? Ujú. Bueno, pues hay mil detalles de estos. No, no, genial. Porque al final,
pues lo que hemos dicho, ¿no? No tienes nadie que te valide. Y lo que has dicho, ¿no? En un momento dado, ves que todo el mundo va a toda mecha y tú dices, tío, yo aquí tirado la cuneta, como has dicho, igual me he equivocado, ¿no? Sí, sí, Igual igual la he cagado, sí, sí, la igual he tengo que volver a cagado. dar marcha atrás. Sí, 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 literalmente. De los proyectos tecnológicos en los que has estado involucrado, ¿cuáles recuerdas así con más cariño? ¿O cuáles de los trabajos que has desarrollado dices, buah, me siento súper orgulloso de este? Hmm. Sí, o sea, tampoco soy una persona que ha estado en muchas empresas, pero bueno, recuerdo especialmente de las que has mencionado antes, que de hecho por eso supongo que las tenemos ahí. Docify, por ejemplo, para mí fue un sitio donde empecé casi sin experiencia y salí llevando equipos, entonces es como ese crecimiento súper bonito, sentir el producto como algo que has creado tú desde cero y que es como parte de ti, y un aprendizaje enorme porque lo que tuve fue mucha libertad en el sentido de que, bueno, al principio no te conocen en la empresa, ¿no? Pero con pasan un año, 2 años y ven que respondes bien a todo, pues es como que me daban mucha libertad, entonces podía hacer un montón de innovación y de cosas que también eran ideas propias mías, no solamente para resolver problemas de los clientes, siempre con eso en mente, obviamente, ¿no? Pero poder investigar y hacer, entonces allí recuerdo con mucho cariño porque podíamos hacer muchas cosas innovadoras. Recuerdo que ahora algo que parece súper común con los QRs, pues estuvimos introduciendo QRs para control de acceso en supermercados, cosas así, que por aquel entonces era como, hola, qué chulo, ¿no? Porque están con papel, están con hojas. O sea, Claro. ahora parece como un poco obsoleto, pero lo recuerdo como muy, muy chulo. Y esa por un lado. Y luego por otra, en el caso de Finisense, que no sé si se conocerá mucho, porque bueno, sí que hicimos anuncios en televisión y todo eso, pero no es tan conocida, es un robo-advisor que básicamente es un sistema que te ayuda a invertir tu dinero de manera automática. Ujú. No es de bolsa, es para invertir a largo plazo, ahorro barra inversión, ¿no? Y aquí también lo creamos de cero y es como un reto de otro nivel, porque al final estás moviendo dinero y siempre es oye, que aquí sí que tiene que ir muy, muy, muy fino el software, o sea, no le puedes permitir un bug de ningún tipo porque manejamos cosas muy importantes. Y hay también para un cambio incluso de vida, porque hay también una parte de aprendizaje, hablando de aprender, sobre todo el tema del mundo de cómo funciona el dinero. Entonces ya ahí fue doble, fue crear un producto muy chulo para que todo el mundo pudiese, digamos, poner accesible la inversión a todo el mundo y aprender yo mismo de inversiones, ¿no? O sea, yo al final soy la parte de producto y tecnología, pero yo no soy un experto de inversiones, entonces tengo que tener un experto de inversiones al lado que me explique cómo volcar ese conocimiento en el producto, ¿no? Ujú. Entonces, todo ese aprendizaje, bueno, brutal. Se lo recomendaría a todo el mundo. Creo que deberían dar clases de economía en el colegio o algo parecido, aunque sea un poquito. De hecho, ¿consideras que todo el mundo debería tener una fase de aprendizaje en una empresa, pero luego que por lo menos deberían emprender una vez en la vida? Bueno, pues emprender una vez en la vida, quizás si me hubieras preguntado hace unos años te diría que sí y ahora ya no lo tengo tan claro porque creo que hay perfiles es que no va con ellos, no va a ir con ellos porque no, o sea, la incertidumbre es muy alta y si una persona no está ni cómoda con la incertidumbre, bueno, a ver, yo creo que todos estamos un poco incómodos, pero eh, depende en qué grado, pues a lo mejor esa persona es que no es persona, o sea, no está. Entonces creo que hay gente que no le recomendaría que emprendiese porque pues esto, o sea, estar sin dormir, pues no es sano. Entonces, yo creo que depende mucho del perfil. Es un poco como la inversión, depende de tu perfil de riesgo, si puedes asumir más o menos riesgo. Pues esto es un poco, creo que del mismo modo. Pero a todo el mundo que se vea con esa fuerza, pues yo creo que sí, que creo que no es algo tan. No creo que sea algo tan complejo. De hecho, a mí me encantaría que fuese un país más emprendedor, España, porque al final se retroalimentaría todo, ¿no? Seguramente habría más políticas que ayudasen a emprendimiento, porque habría más gente demandándolo, entonces creo que sería muy positivo. Pero sí, no el 100% de la gente, para nada, porque he conocido gente que eh, ya le cuesta la incertidumbre, por ejemplo, en nuestro proyecto es un poco, no sé exactamente definirla como una startup al 100% porque no vivimos del dinero de los fondos, vivimos, o sea, una empresa sostenible, pero bueno, sí es un proyecto nuevo que te genera incertidumbre. Entonces hay gente que incluso trabajando ahí no está a gusto, necesita saber qué va a pasar dentro de un año, necesita tener una garantía de
oye, yo quiero tener mi trabajo dentro de 12 meses y a lo mejor yo te puedo decir, yo dentro de 12 meses no sé si vamos a estar aquí, ¿no? Ahora ya sí, pero al principio era una incertidumbre real y si quieres ser claro con la gente, eso tienes que decir, ¿no? Entonces, incluso gente trabajando en según qué proyectos creo que puede tener esa versión al riesgo demasiado baja y que no lo pudiese llevar, con que para saltar a emprender quizás menos todavía. Ujú. De hecho, te voy a cambiar la pregunta. Vale, Mucha gente aspira a trabajar en empresas grandes. vale. ¿Consideras que antes de estar en una empresa grande todo el mundo tendría que pasar unos añitos por una startup? Buena pregunta. A ver, no sé, yo creo que sería positivo, Sí. porque no creo que sea necesario, pero sí positivo, porque creo que también saber lo que supone, pues bajar al barro y hacer cosas con tus manos, te va a permitir luego, si por ejemplo gestionas equipo o lo que sea, pues empatizar más con esas personas, porque creo que muchas veces igual hay en empresas grandes, no he trabajado tan directamente, las conozco porque son clientes o porque pues, he hecho colaboraciones con ellos, pero veo mucha gente que igual ha empezado directamente en un puesto de mando intermedio y, claro, pues no, le pides cosas a la gente que a lo mejor no puedes, no sabes bien cómo funcionan, ¿no? Habrá de todo, pero yo creo que sería positivo, sí. Yo, de hecho, es algo que a mis alumnos siempre les recomiendo, sobre todo a los alumnos de desarrollo de videojuegos, cuya aspiración es acabar en Square Enix, en Ubisoft, en Electronic Ujú. Arts. Pues yo muchas veces les digo, pues lo primero que tenéis que hacer es entrar en un estudio pequeño de videojuegos, en enfrentaros en el día a día, en tocar todos los palos, en entrar en contacto con todo el mundo de la empresa, porque al final, si una pequeña startup de 5 o 10 empleados, todo el mundo tiene que pringar y tu trabajo se ve mucho más valorado y sale más a relucir. Al Sí, final, cuando estás en un estudio grande, pues lo que puedes decir, mira, ¿ves aquel casco de aquella armadura de no sé qué? Eso lo hice yo. Queda sí, súper diluido tu trabajo. Entonces, claro. yo creo que para tomar responsabilidad o para tomar conciencia de tu trabajo, pasar unos añitos por una startup viene bien a cualquiera. Sí, yo creo que es muy positivo. Y también ahora que dices eso, creo que porque se hace muchas veces el compromiso del corto plazo, largo plazo, yo también siempre recomiendo eso, también por el hecho de que cuando empiezas no sabes bien del todo quizás lo que más te gusta. Entonces también en una empresa más pequeña puedes tocar más palos y también luego decidir un Sí, poco más si te quieres especializar. sí, Pero creo que lo importante ahí es que muchas veces se hace un compromiso del medio a largo plazo con el corto, porque a lo mejor en el corto plazo puedes cobrar un poco más en una empresa más grande y la gente tira por ahí y luego con el riesgo oculto de entrar en esa carrera de la rata, porque luego ya, como en ningún otro sitio te pagan tanto, ya no te quieres ir de ahí y ya te atascas y ya no sales de ahí y luego a lo mejor odias tu trabajo pero no te quieres ir, que eso es un riesgo que está ahí, aunque parezca que no, pero está ahí. Y por cobrar más al principio, ¿no? Y a lo mejor en una startup, en una empresa pequeña, cobras un poco menos porque tienes los recursos al principio, pero igual esa inversión en tu aprendizaje y en tocar varios palos compensa mucho más con el tiempo. totalmente. Totalmente. Cuéntame un poquito de Nailed, que hemos dicho que era una plataforma de People Analytics. Cuéntame, Mm. qué es People Analytics para que la gente, de la gente que no lo conoce y cómo Nailed ayuda a solventar este problema que de hecho tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿no? De ese primer trabajo, de encontrar el trabajo ideal o el candidato ideal para el puesto de trabajo. Sí, pues mira, esto nace de un problema principalmente que es, si me lo resumo mucho, es la rotación en las empresas. Hay una parte de la rotación en las empresas que es indeseada. Tú hay gente en tu empresa que no quieres que se vaya, obviamente, ¿no? Y sin embargo, se va. Entonces, hay una parte que es normal, que es el ciclo de vida normal de que alguien entre en una empresa, esté unos años y luego crezca. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para que el tiempo promedio que en tu empresa duran las personas crezca. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien de tu empresa se marcha, sobre todo si es una persona que ya lleva unos años, tiene un coste oculto enorme. En plan, luego pierdes ese know-how, ese conocimiento de esa persona. Una parte se va, por muy bien que lo tenga, siempre se va una parte. El rendimiento que esa persona tiene cuando lo sabe todo es enorme. Luego tienes que poner a alguien a buscar, una persona de reclutamiento a buscar otro perfil, entrevistas, formación, otro proceso de aprendizaje dentro de la empresa. O sea, más o menos hay estimaciones que cada vez que alguien se va de la empresa, el coste está entre 6 meses, 12 meses del salario bruto de esa persona, para que nos hagamos una idea. Entonces es muy elevado. Pero claro, imaginaos empresas de 1000 personas en las que se le van, no sé, 50 todos los años. En plan, si tú eres capaz de hacer que 10 personas no se vayan, porque hay muchos motivos. Puede ser que estés descontento con tu jefe, puede ser que
creas que no se te reconoce tu trabajo, puede ser que creas que no tienes desarrollo profesional, que quizás es lo que aquí igual aplica más y pasa muchísimo. Entonces, ¿qué hace Nailted? Ayuda a entender a los equipos de recursos humanos principalmente, pero también a los managers, a los directivos de las empresas, qué es lo que está pasando en la empresa, qué piensa la gente. ¿Vale? Y esto lo hacemos preguntando directamente a la gente, lo que pasa que como somos un tercero, preguntamos de manera totalmente anónima, ¿vale? Es decir, yo te lanzo preguntas a ti, tú contestas y yo luego esos datos los desvinculo digamos, de ti y doy un dato agregado por departamentos o por países o, bueno, información así agregada. ¿Vale? Entonces, los equipos de recursos humanos pueden entender, oye, pues en el equipo de ventas de España, pues la gente tiene una carencia muy grande del reconocimiento. O sea, que a lo mejor está mal el esquema de comisiones o puede que sea que esté mal simplemente que el manager de ventas no está diciendo a la gente, oye, enhorabuena, lo habéis hecho muy bien, que esa parte es una motivación que parece que no cuenta, pero cuando pasa el tiempo cuenta y de la que más. Es la motivación intrínseca y afecta muchísimo. Entonces, Native te ayuda a los equipos de recursos humanos a incorporar este tipo de procesos para que las empresas lo hagan bien. Y entonces, haciéndolo bien y sabiendo lo que ocurre, la gente se quede más tiempo. Pues, por ejemplo, lo que hablamos, pues en Native puedes hacer un plan de carrera y ofrecérselo a los empleados para que lo vean, se hagan, digamos, evaluaciones justas de sus habilidades y vean si promocionan, si no, o que por lo menos sepan hacia dónde pueden promocionar. En Native la gente recibe estas encuestas que puede dar feedback totalmente anónimo, mandar mensajes a la empresa y que no sea algo tipo de patio de colegio, de me han dicho, he oído, no sé qué, sino que tengas un canal oficial en el que te puedas expresar libremente y puedas decir lo que ocurre, ¿no? Y sobre todo al final que la gente de recursos humanos sepa lo que pasa y no lo sepa de segunda ni de oídas ni nada, sino que tenga una analítica, por eso decimos People Analytics, analítica de lo que está pasando por edades, por género. Normalmente quien acude a nosotros es esto, directores de recursos humanos, de People and Culture, de, bueno, más o menos un poco estas. Y en general es un poco eso. Lo vendemos como un software como servicio y al final depende de la empresa. Puedes tener una empresa de 50 personas o de 5.000 utilizando la herramienta. Pues se paga como por licencia, entonces escala un poco. El coste es adecuado al tamaño de la empresa. Ujú. No, al final lo que haces es resolver un problema fundamental en la empresa, que Sí, eso siempre es. es de agradecer. Sí, o sea, para nosotros también es un proyecto muy bonito porque al final lo que estás haciendo es que intentar que la gente esté mejor en sus trabajos. O sea, entonces está muy chulo y eso es algo que tenemos como, digamos, motivación propia y cada vez que hacemos una mejora en el producto, pues lo volcamos ahí, ¿no? Todo lo que hacemos es intentando que, oye, que el manager se siente con sus personas una vez a la semana, vamos a poner un recordatorio para que lo hagan, vamos a venderles también, o mejor dicho, concienciarles de la importancia de hacer eso, porque hay gente que lo ve como una pérdida de tiempo. Entonces, intentamos hacer una labor ahí un poco también de evangelización, dentro de que el producto hace una serie de tareas y tiene una serie de botones así a nivel funcional, pero que todo está orientado en que si lo haces bien, no puedes darle un mal uso. Ya. De hecho, hablando de tecnologías, últimamente han nacido muchísimas tecnologías, sobre todo relacionadas con la inteligencia artificial. Ujú. ¿Cómo has podido integrar estas últimas tecnologías tipo IA, tipo ChatGPT, tipo bots en tus proyectos? Pues en varias maneras, pero mira, por ejemplo, una de las cosas que ocurre cuando tú lanzas Native en tu empresa es que la gente está deseando dar feedback. O sea, si tú le pones un canal anónimo, pues imagínate todo lo que tienen en la mente. No el primer día, porque la gente a veces dice, no sé si será anónimo del todo y tal. Entonces tantean un poco el terreno, pero vamos, en 2 días la gente te está mandando mensajes de todo tipo diciendo, a mí esto no me gusta, a mí esto sí y tal. Entonces se genera un volumen muy grande. Entonces, por ejemplo, el procesar ese volumen de mensajes es complejo incluso para las empresas grandes porque al final muchos empleados por cada persona de recursos humanos que procesa esa bandeja de correo, por decirlo así. Entonces, con IA, por ejemplo, le ayudamos a categorizar, detectamos un poco el sentimiento que hay dentro de los mensajes, decimos, pues este puede ser muy relevante porque alguien que se está quejando mucho y míratelo primero, o este igual es muy ligerito y lo puedes archivar más rápido, entonces así limpias tu bandeja de entrada y puedes un poco centrarte en lo importante. También una cosa que está súper chula es que a la hora de responder, pues claro, hay mucha gente que te puede lanzar una queja similar o una propuesta similar, una idea similar. Entonces, ¿cómo era el método tradicional? Las empresas y los equipos de recursos humanos tienen igual no sé, una base de datos, por decirlo así, un wiki o un Google Doc con un montón de, oye, ¿cómo responder cuando alguien nos pregunta esto? ¿No? Tienen como una especie de base de datos propia. ¿Qué hace Native? Aprende. Es decir, si yo te contesto a ti a una pregunta que me dices, oye, yo es que
no puedo conciliar bien porque mis hijos salen del colegio, no sé qué. Entonces, el sistema, la primera vez que tú contestes, el sistema va a detectar que tú has contestado a una pregunta que hablaba de la conciliación. La siguiente vez que tú vayas a contestar le va a decir, oye, este mensaje yo creo que puedes contestarle así. Entonces la IA va aprendiendo y escribe como si fueras tú. Pero muy importante decir que nosotros no creemos en la automatización total porque estamos haciendo un producto de personas. Entonces, esto te sale como una sugerencia. Tú luego, como persona de recursos humanos, dices, oye, pues este texto lo cojo, lo adapto, lo envío, pero nunca se envía nada automático, ¿vale? O sea, son todo ayudas para que las personas puedan hacer estas tareas como más rápidas y sea más fácil de encontrar lo que está yendo mal o responder o demás, por poner unos ejemplos. Ujú. De hecho, todo lo que es el tema tecnológico siempre es lo que decíamos antes, ¿no? Es una carrera que nunca para y la verdad es Mm. que el mundo de la IA ha cambiado un poco la forma en la que trabajamos, la forma en la que entendemos el mundo, la forma en la que interactuamos, ¿no? Y yo Sí, creo total. que precisamente posturas como la tuya, aunque seas director de empresa, habiendo sido CTO con conocimientos técnicos, te da una posición muy aventajada para ver un poco el futuro de estas herramientas en el seno de tu empresa, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo creo que esto lo va a cambiar todo porque creo que hay ámbitos quizás sean más a corto plazo, todo el tema de imagen, vídeo y demás, a nosotros no nos aplica directamente, seguramente algún uso le podemos dar, Ujú. pero ahí, por ejemplo, pues está habiendo mucha revolución, pero bueno, todo lo que tiene que ver con texto de alguna manera o de otra, al final se está viendo afectado, o sea, simplemente ahora ya redactas tus email y Gmail te dice que si te hace un resumen, ¿no? Entonces es como que o si quieres lanzar post en LinkedIn o en redes sociales, casi que te lo autogenera, ¿no? Entonces, de repente todo va a ser más difícil de distinguir qué es real y qué no es real. Pero tiene otros usos también, creo que van a ser muy positivos, ¿no? Por ejemplo, de esto que te comentaba nosotros de que estamos haciendo de Conía, pues, no sé, se me ocurre también una cosa que estamos experimentando, que es a predecir cosas que van a ocurrir. Por ejemplo, en nuestro caso que trabajamos con todo tema de empleados y rotación, como hablábamos antes, pues estamos diseñando un modelo que sea capaz de predecir obviamente es el futuro, no vas a acertar siempre, pero que pueda predecir quién puede irse de la empresa, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor está pasando un mal momento. O sea, a lo mejor hay alguien que está teniendo ahí un burnout o está haciendo alguna cosa, entonces poder detectar esto es como que de repente puede añadir muchísimo valor. Entonces creo que habrá cosas que sean complicadas para la sociedad, por ejemplo, pues esto que no sé, que se lean todas nuestras conversaciones o demás, y otras que pueden ser muy beneficiosas, como eso, ayudar a prevenir cosas o desastres naturales o cualquier otra cosa, ¿no? Igual, al final son modelos predictivos, pueden predecir muchas cosas, por poner un ejemplo. Mm. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para poder crear un buen producto con una buena experiencia de usuario, teniendo en cuenta que habitualmente los recursos son limitados o que las empresas no siempre invierten en lo que más falta les hace? Sí, es bastante, en mi experiencia es bastante complicado porque no hay ninguna restricción ahí, ¿no? O sea, es decir, no hay una línea guía que te diga dónde deberías de Invertir. invertir, ¿no? Pero yo creo que lo que mejor puedes hacer es tener como humildad, hablar muchísimo con tus clientes, todo lo que puedas, ser muy receptivo al feedback, ¿no? Que luego también es un arma de doble filo, porque no vas a hacer todo lo que te pidan, porque muchas veces puede que no tenga sentido o puede que la solución, el problema sí que sea tal, pero la solución te la estén intentando dar y no deberías hacer esa, deberías hacer otra. Bueno, es bastante complicado, pero diría que eso, que hablar mucho con los clientes y luego, no sé, cómo transmitirlo, pero quizás ser como muy riguroso o muy metódico a la hora de avanzar con el desarrollo del producto, porque cosas que a priori en una primera pasada pueden parecer una buena idea, puede que tengan luego como derivadas con el tiempo y a la medida que vas desarrollando se convierten en una complicación, ¿no? No es fácil poner un ejemplo de esto, pero que al final lo que quiero decir es que en producto todo lo que haces queda un poco escrito en piedra. A diferencia de otros departamentos que tienen otros retos, pero, yo sé, por ejemplo, en un departamento de ventas, pues bueno, si estamos vendiendo y dando los beneficios A, B y C, pues oye, que vamos a cambiar de estrategia, vamos a decir X, Y, Z. Vale, pues empezamos mañana o dentro de una semana y lo hacemos, pero un producto, una vez que lo has escrito, está todo armado y montado, es bastante más difícil cambiar el timón y tiene un coste muy alto. Entonces, creo que hacer muy buen trabajo en esa parte previa, antes de lanzarte a programar o implementar nada,
hacer research y investigar, intentar hacer experimentos y saber un poco si tienes el usuario lo va a recibir bien o mal, vamos, creo que es la clave. O sea, yo normalmente abogo porque haya un balance, no sé si 50-50, pero que haya bastante gente de producto y no que haya 90% de programadores y 10% de gente de producto. Para que se entienda, los de producto son los que están un poco definiendo y los programadores están más implementando lo que se ha definido, ¿no? Entonces creo que debería estar bastante equilibrado. Creo que eso a largo plazo aporta bastante. Mm. Bueno, como sabes, hay muchas empresas que adoptan esta política de contratación multicultural, inclusiva, tener en cuenta gente con discapacidades, con enfermedades crónicas, asma, tumores, etcétera. ¿Cómo crees que se puede abordar esa gestión de equipo multicultural, multidisciplinar y distribuidos en un entorno que sea ágil? ¿Y qué prácticas dirías que has encontrado que son más efectivas para poder mantener una cohesión y la productividad de la empresa, ¿no? Que al final siempre está esa dicotomía, ¿no? Si contrato a alguien, llamemos discapacitado, que no me retrase la producción de mi empresa. Sí, o sea, puedo hablarte más de la parte un poco de diversidad y demás. No he tenido mucho contacto. La verdad que no se me ha presentado ni siquiera la tesitura, ¿no? de alguien Ajá, con alguna discapacidad. ajá. Eh, pero, por ejemplo, en nuestro caso, nunca hemos hecho, o sea, siempre miramos los perfiles como por skills. O sea, yo mismo que te voy a contar, hablando de mi experiencia, que mi carrera profesional se ha basado en lo que sabía hacer directamente, no tanto en ninguna otra credencial. Mm, Entonces siempre ha sido como el enfoque, decir, oye, ¿qué sabes hacer? Cuéntame qué sabes hacer, si encaja con las skills que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, en este sentido, ha habido gente de todo tipo. De hecho, creo que, no sé, igual tenemos gente de 4 o 5 países en una empresa que nosotros es una empresa pequeña. Que igual en una empresa más grande igual tiene que tener una estrategia más sólida de inclusión para tener un poco en cuenta todo tipo de perfiles. Pero ya digo, nosotros ha sido algo que ha pasado de manera natural porque nos hemos fijado solamente en las skills. Entonces, creo que tiene que ser así. Nosotros, por ejemplo, trabajamos de manera distribuida y creo que la gracia de que funcione es darle a la gente como drivers, más que tareas como tal. Obviamente depende, un perfil junior, un perfil más senior, pero por lo general trabajamos dándole mucha autonomía a la gente y diciéndole, mira, pues como empresa ahora mismo vemos que necesitamos subir nuestro SEO, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, pues es tu driver subir el SEO y yo, si eres profesional de esto, pues te dejo que lo hagas y tú avanzas con autonomía, ¿no? Entonces, creo que ahí ya se empieza a difuminar cualquier discapacidad o cualquier tarea. Si dices, oye, si tú sabes hacer estas skills, y yo creo que es como debe de ser, o sea, mirando lo que la persona tiene habilidad para hacer. no, no, genial. Porque te digo, en Estados Unidos, sobre todo las empresas que están más en bolsa y tal, el Estado como que les facilita ciertas ventajas fiscales. Sí, Creo que si llegan a un 7% de su plantilla con discapacidades y demás. Entonces, era curiosidad de si, ya que la plataforma se dedica en cierta medida a esto, si habías tenido la posibilidad, ¿no? sí, o sea, De de adecuarla. hecho, dentro de la propia plataforma se miden estos indicadores, se miden diversidad, inclusión y demás. Pero ya te digo, o sea, desde mi punto de vista de la experiencia que puedo hablar yo, para mí es eso, centrar en skills sin mirar nada más. Y sé que en España también hay este tipo de ayudas, de si hay, ya hablando de ayudas, creo que también hay diferentes beneficios, pero no he tenido la oportunidad de hablarte en primera persona de ello. Vale. No, no, genial. La principal inversión de un emprendedor, yo diría que es su compañía. Pero ¿cómo afronta el resto de inversiones un emprendedor como tú? Porque claro, además de la compañía, tendrás tus propias inversiones a nivel personal, el tiempo que tienes que invertir en tu familia, en tus empleados, en tus problemas y demás. Entonces, ¿cómo gestionas todas estas cosas? También buena pregunta. Porque no es fácil. Bueno, mira, antes te hablaba del proyecto este donde aprendí mucho de inversiones y creo que para mí ha sido, vamos, punto de inflexión en mi vida porque antes quizás no me preocupaba tanto por el factor económico y creo que es muy importante. Al final estás en ese juego, quieras o no, y tienes que gestionarlo. Y si no lo gestionas, pues vas a afirmar que pierdes el partido. Entonces, bueno, creo que al final yo he intentado hacer un poco balance. Depende un poco del perfil que tenga cada persona, pero yo creo que soy dentro del perfil arriesgado porque me lanzo a hacer una startup, dentro de ese espectro más arriesgado, pues igual soy de los conservadores dentro de ese grupito.
aunque suene un poco raro. Pero entonces, por ejemplo, pues a la hora de invertir he invertido pues en fondos indexados, que es algo que tiene riesgo moderado o lo puedes controlar por esa parte económica. Y luego, pues obviamente yo creo que en España, como todo el mundo, pues en vivienda, que pues vivimos ahí, para mí también es una inversión y siempre lo he hecho pensando un poco en que así lo fuera. Entonces, claro, teniendo eso, hay que poner en perspectiva lo que decías, que la principal inversión es la propia empresa, que es lo que estás intentando que más crezca y es donde más, digamos, estás poniendo. Pero bueno, luego está en el plano personal, pues la familia. Yo he sido padre hace poco, pues también pues tienes que balancear como sea y la salud mental, porque a veces quieres hacer mucho, pero si estás agobiado o no has dormido o demás, es que tampoco vas a ningún lado, ¿no? Entonces creo que también hay que respirar un poco y saber decir en plan, pues hay que distribuir un poco de tiempo para todo. Creo que eso antes me costaba más y ha sido un poco también experiencia al coger y decir, bueno, pues esto no va a salir hoy, no lo voy a terminar hoy o no lo voy a terminar mañana y vivir con ello. A mí eso es algo que personalmente me cuesta porque, no sé, vengo de serie con esa sensación de urgencia de hacer todas estas cosas y siempre estoy intentando como que todos los procesos vayan bien, ¿no? Entonces, bueno, por el plano familiar eso y por el plano económico, pues como te contaba, sobre todo diría que fondos índice para mí es lo mejor porque no me distrae. Porque si no, a veces mi mente tira hacia montar otros proyectos también, otras empresas, invertir en otros negocios. Pero muchas veces me he tenido como que poner el freno a mí mismo porque digo, vale, entonces ¿dónde pones el foco? ¿No? Entonces, al final he optado por cosas que sean más pasivas en mi caso, una inversión así. También he invertido alguna vez en alguna startup y demás, pero casi eso ha sido más anecdótico. Pero de nuevo, es porque es algo que es invertir y olvidarte. Entonces, en mi caso creo que eso es algo que me está funcionando más o menos bien. Ujú. Para la gente que nos esté escuchando, dame 3 consejos para manejar nuestras finanzas personales. Pues no sé si tres, pero a ver, yo el primero que te diría, y si me ven algún conocido, es que te hagas un Excel, o sea, claramente, que ya dentro de ahí quizás lo podemos desglosar en varios, ¿no? O sea, me refiero a hacerte un Excel es como que te ocupes de ello, que no lo dejes estar y ya está, porque a lo mejor crees que lo tienes en la cabeza, pero por lo menos para mí creo que cambia un poco ver el número y decir, bueno, pues si ahorro un poco más, ¿cómo afecta esto? No solo que ahorre un poco más, sino cómo afecta esto a largo plazo. Claro, a lo mejor vengo de la empresa, me tengo que hacer mis planes financieros de la empresa y luego yo me lo hago a mí mismo como si yo fuera una empresa. Es decir, ¿por qué voy a cuidar más mi empresa que mis propias finanzas, ¿no? Entonces, bueno, diría que por ahí un poco. Y luego, no sé, creo que ya lo he dicho antes, pero creo que la mayoría de la gente, como que se, bueno, no sé, a lo mejor es mis círculos, pero se niega un poco a participar en el juego del dinero y es que no puedes. O sea, si tú no inviertes el dinero, la inflación lo está desinvirtiendo por ti, por decirlo así, ¿no? Entonces, o lo inviertes o lo pierdes. Es que no hay opción. Bueno, la opción es gastártelo todo también, pero bueno, no lo veo como muy recomendable. No, Para, vivir al día a día no suele ser. claro, no lo recomendaría. Pero bueno, es la otra vía para que la inflación no te afecte. Entonces, diría eso, ocuparte un poco de ello, invertirlo, aunque sea, creo que hay mucho desconocimiento en lo que es el riesgo. Creo que la gente te pregunta muchas veces, ¿pero lo puedo perder? Como, hombre, por poder, o sea, si hay riesgo, si no es riesgo cero, que es un depósito, podría, pero no es lo que ocurre, ¿no? No es como que no funciona así, ¿no? Entonces creo que igual más formación de eso, que explique lo que es el riesgo, que explique cómo el riesgo se puede controlar, que se puede modelar, o sea, ayudaría mucho a que la gente invirtiese un poco más y que Ujú. hiciese estas cosas. Creo que solo te he dado dos, pero creo que son como que tienen muchas derivadas. Sí, además, cogiendo el testigo de donde lo has dejado, yo creo que venimos muy afectados por las películas de Hollywood, ¿no? De rollo, me voy al caso típico que es el lobo de Wall Street, ¿no? De que yo pongo mi dinero en manos de alguien que se supone que es un experto y me acaba timando, o acabo perdiendo todo mi dinero, ¿no? Entonces, así normalmente no es como funcionan las cosas, no todo es blanco o negro, sino que todo el espectro de grises precisamente midiendo apalancamientos, midiendo riesgos, midiendo esas tolerancias, es una forma de poder manejar o controlar esas expectativas que tenemos en caso de inversiones, ¿no? De Sí, finanzas. 100%. Muchas veces la gente le hablas de esto y eso, lo asocian eso a apostar. Y, joder, pues nada más lejos. Sí. Sí, o sea, no es una partida de póker donde o la ganas o la pierdes. Claro, eso es. Simplemente es trabajar controlando el riesgo, ¿no? Yo precisamente en los cursos de trading, cuando empecé a enseñar trading algorítmico hace ya 3 años, lo primero que enseño a la gente es que el robot no tiene sentimientos.
O sea, tú igual ves que hoy has perdido un 20% de tu cartera, te llevas las manos a la cabeza, desinviertes y ya es un 20% de pérdidas. El robot pues tiene el coraje o tiene, bueno, no, ni siquiera coraje, ¿no? Sino que está preparado como para afrontar ese tipo de pérdidas o ganancias, se mantiene firme y cuando es el momento, pum, reinvierte y recupera, ¿no? Claro, es un poco la diferencia entre los humanos y las máquinas, que al final las máquinas la carencia precisamente de esos sentimientos, de ese acongoje, de ese miedo, es lo que les da la potencia que tienen a día de hoy, ¿no? Sí, eso es el que haya una relación de aversión al riesgo y el riesgo que asumes para que lo puedas aguantar. Si no lo puedes aguantar, no vale de nada porque es como, bueno, pues va a haber subidas y bajadas, entonces lo tienes que hacer. También están, estos no conozco tanto, pero también están el polo opuesto que se apunta a todos los pelotazos y yo creo que ahí es donde también a veces puede haber algún timo que otro porque también creo que eso es como apostar a lo más improbable. No te Sí, digo yo que no haya alguien que haya dado algún pelotazo, pero sí, sobre todo no hace es unos ser años, inteligente. sobre todo hace unos años, ¿no? Con el rollo NFT, blockchain y demás, ¡buah! Invierte aquí, haz un por cien en tu inversión. Yo creo que eso hizo mucho daño al mundo de las inversiones y las finanzas. Sí, 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 vamos, totalmente de acuerdo. O sea, que es algo donde se puede invertir como otro activo, pero que no lo hagas a lo loco. Por eso, porque estadísticamente no es una buena inversión, estadísticamente. Entonces, bueno, lo puedes hacer con una pequeña parte pequeñita si quieres arriesgar mucho, ¿vale? Pues, pero no pongas ahí el grueso de tu inversión, no lo recomendaría. No, yo tenía un amigo que cuando hablábamos de estos temas me decía, esto de las inversiones es como tener una caja de colacao de las antiguas, de las que eran de metal, de las buenas, no estas de cartón de ahora. Tú metías ahí el dinero, lo dejabas enterrado debajo de un seto. Y igual cuando te morías, tu hijo o tu nieto lo encontraba y se llevaba la sorpresa de su vida, ¿no? Entonces, eso son las inversiones, dejar el dinero enterrado en la lata del colacao y, escucha, que un día abres la lata y te encuentras el dinero, pues esa alegría que te lleva. Sí, sobre todo invertir a largo plazo es claro, mucho más seguro. O sea, que obviamente se pueden, pues eso, desde el lado del emprendedor, puedes invertir en montar negocios, otras cosas que puedas controlar o inversiones un poco más a corto plazo, pero sí, todo el rato controlando riesgo y tiempo. Sí, incluso tengo un compañero que se dedica precisamente a las inversiones en oro, plata, platino. Y de hecho, el tío es feliz porque, claro, al final, al ser unos bienes tan escasos, raro es que vayan para abajo. A muy largo plazo, evidentemente. O sea, ahora metes, me lo invento, 5.000 euros en plata, platino, oro. No te preocupes de él hasta dentro de 5 o 10 años, porque, claro, la curva es muy, Claro. muy, muy lenta. Pero bueno, igual en 5 o 10 años has duplicado precios, claro que sí. Sí, Entonces, sí, sí, eso. total. Al final ahí, por lo menos, mantener el valor, que la inflación Sí, ha subido, por lo menos que tú no hayas perdido, porque ya que no. solo con eso por lo menos vas haciendo patrimonio, porque si no lo que suele pasar a la mayoría de la gente es que eso, que al final no puede hacer patrimonio porque se lo va comiendo. O sea, si Correcto. no, tu dinero no crece, pero todo lo demás alrededor crece, pues es que es muy difícil de que vas remando contra corriente. Exacto, literalmente. Bueno, pues último consejito. ¿Cuál creerías que es la clave para poder construir un equipo desde cero que no solo encaje culturalmente, sino que también impulse el crecimiento exponencial de tu startup? Porque al final lo que hemos dicho, mucha gente entra en una startup pues para conseguir ese primer trabajo, ese primer sueldo, pero no cree realmente en el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para encontrar esa gente o construir un equipo bien formado que crea en él y que impulse, haga crecer una startup desde cero? Para mí, o sea, no solo un factor, claro, hay un montón, pero diría que, por ejemplo, mirar mucho más las motivaciones que tiene la persona más que sus habilidades en ese sentido al principio, decir, oye, vale, yo busco a alguien de marketing, pero sobre todo si estoy empezando, lo que quiero es alguien que le mole el proyecto. Entonces, no hago la pregunta de, oye, ¿te gusta el proyecto? Obviamente, me va a decir todo el mundo que sí, pero en plan, oye, pues que antes casi de contarle yo nada, intento averiguar qué le apetece hacer a esa persona, en qué momento está, si le va a apetecer luego decir, no, es que a mí me gustaría formar parte de un equipo súper grande, pues a lo mejor eso todavía tarda, ¿no? Entonces, ese tipo de intentar averiguar qué haría esa persona si tuviese la varita mágica. Decir, oye, ¿tú dónde te gustaría trabajar? De primero, o sea, ideal, ideal, ideal. Intentar buscar a alguien que tengas encaje, ¿no? Que el proyecto le motive, ¿no? Eso diría que para empezar. Luego también, ya entramos un poco en terreno más debatible, pero que esté como en su momento de carrera también adecuado, porque a lo mejor alguien
muy, muy senior que entra en una startup que todavía está empezando, a lo mejor no tiene cabida y no hay ese encaje porque igual tiene que volver para atrás en su carrera, entonces eso genera fricciones y demás. Entonces también encontrar la persona que por seniority o nivel de experiencia encaje en el momento, que digas, es que ahora va a haber que hacer cosas, pero también espero que crezcas después, entonces igual alguien en un punto intermedio. Creo que sería un poco quizás las dos cosas que miraría principalmente. Y luego aún así te vas a equivocar, o sea, porque es prácticamente imposible ahí, por mucho que hagas validaciones y demás, creo que es extremadamente complicado que estés tan alineado. O sea, de hecho, uno de los principales motivos por los que las empresas fallan es porque los fundadores discuten. Entonces, no te digo yo, si discuten los fundadores y se separan, pues empleados pues más, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy complejo. Pero bueno, intentamos hacer esto para intentar eso, que esté alineada la motivación, porque luego las skills pues también se aprenden. Y si tienes esa capacidad de aprendizaje, es una persona que es inteligente o suficientemente, pues eso se puede corregir, lo que no se sepa hacer, pero la motivación es más difícil cambiarla. Si tuvieras que elegir entre añadir a tu equipo de trabajo alguien que con unas hard skills muy potentes en una tecnología que os es necesaria, o alguien con unas soft skills que es capaz de tratar con personas, capacidad de liderazgo en equipo, bla, 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 ¿con cuál de los dos te quedas? No sé si, o sea, si sería algo real 100%, porque claro, luego en el mundo real no lo ibas a ver así tan claro como la balanza de un lado del otro. El de hard skill me lo quedaría solamente si estuviésemos haciendo algo muy deep tech o matemática o algo muy concreto que dijese, bueno, es que aquí esto va a ser una cosa diferenciadora y voy a intentar vivir con ello. Pero salvo esa excepción, creo que iría por el otro lado, porque al final hay que trabajar en equipo. Si no trabajas en equipo, pues nada, Estás muerto. nada. Entonces, por eso, sería solamente la excepción la que cogería el hard skill y creo que serían muy pocas excepciones realmente en el mundo real. Si ahora estuvieras en un proceso de contratación, dime 3 preguntas que le harías a un candidato. Una ya te la he chivado, que además la hago siempre, porque es como, ¿cuál sería tu puesto de trabajo ideal, varita mágica? De repente lo puedes crear tú. ¿Cuál sería? Luego hago una que igual está ya muy, no sé, de películas, y suena un poco así como repetitiva, pero es como, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde te gustaría estar dentro de 1 año o 2 años? Lo que sí que matizo es que no es que me digas literalmente el puesto, sino, no sé, ¿qué te ilusiona ver en tu futuro, ¿no? De, Y en cuanto a no tus habilidades. necesariamente a nivel laboral, ¿no? Claro, no, en plan, porque ahí vuelvo a lo de antes, que quiero averiguar un poco, pues las motivaciones, ¿no? Igual es tener Y un hijo, igual es visitar Tailandia. sí, Mudarse de obviamente, casa. tiraré también un poco por cosas que sean no estrictamente laborales, pero como de proyectos en general, porque a lo mejor no es de trabajo per se, pero sí, pues a mí me gustaría, no sé, crear un bar un día, pues no sé, y aunque no es de mi trabajo, no sé, me refiero a cosas de crear proyectos y demás, pero también sí me interesa, obviamente, si te quieres ir a vivir, porque de hecho me ha pasado con gente un poco más joven que dice, pues a mí me gustaría de momento trabajar en remoto porque quiero ir a vivir a diferentes sitios del mundo y tal. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor su proyecto es hacer ese proyecto vital, es el principal, ¿no? Y está también igual de bien. Em, Diría que esos dos. Y luego otro que hago siempre, que es empezar preguntando que me cuenten qué saben de nosotros. Porque sigue siendo, o sea, yo digo 2024 y la gente no mira a la empresa antes de ir a la entrevista, todavía. O sea, sorprendentemente. Entonces yo siempre empiezo, cuéntame todo lo que sepas de mí. Porque eso también me dice mucho de si el proyecto les motiva especialmente o si han aplicado por aplicar. Que sigue ocurriendo, que lo entiendo porque a veces hay gente que tiene que aplicar a muchas cosas, pero claro, si no te preparas bien una entrevista, pues ya me dices mucho. Entonces, bueno, eso por ahí casi siempre empiezo. Y dime 2 cosas que les pedirías a las universidades que forman a tus futuros empleados. Uf, ¿qué diría a las universidades? ¿Qué les pediría, sí? No sé, quizás mm, aprender una parte a trabajar en sí, porque creo que muchas veces no es de las skills o de los conocimientos que hayas adquirido en la carrera que hayas hecho independientemente, sino decir, es que, ¿cómo me comunico con mis compañeros? ¿Cómo funciona una empresa un poco, no? Me he encontrado muchas veces que la gente no sabe interactuar bien. O sea, tú al final creces y creces en el cole, con la familia, sabes cómo son las interacciones sociales, pero me he encontrado gente que a la hora de llegar a la empresa no sabe muy bien
oye, esto levanta la mano si tienes un problema, pero levántalo mucho más frecuente, o pide ayuda a otros compañeros. Mucha gente que, no sé, como que no ha sabido desenvolverse bien simplemente en un entorno laboral porque a lo mejor pensaban que, no, es que igual esperan que yo lo sepa hacer todo y entonces no pregunto nada o nunca levanto la mano y de repente una semana después, no, es que estoy atascadísimo, no he podido hacer nada, ¿no? Cosas así, pues pongo esto como ejemplo, pero para que se me entienda un poco, ¿no? Entonces quizás, no sé, igual hacer un poquito más de puesta en práctica cómo sería luego el entorno laboral, porque a pesar de que hagas proyectos y colabores con tus compañeros, no sé, creo que igual a la hora de enfrentarte a la empresa a lo mejor la gente va con algunos miedos, no lo sé, pero yo esto lo he visto y no sé si a lo mejor se podría un poco prevenir. Diría que eso principalmente, porque luego no sé ya si es un tema de los perfiles que me he encontrado, pero quizás siempre la formación de las universidades siempre se queda un poquito más alejada, ¿no? de luego lo que se hace en la práctica, en la realidad. No sé esto ahora recientemente si estará un poco más actualizado o no. No sé cómo dar una solución a eso, porque obviamente mientras haces el temario el otro va avanzando, ¿no? Entonces no sé, pero quizás esta es una demanda que estará siempre por ahí, ¿no? Que al final que sea un poquito más práctico, a lo mejor, o igual esto es un sesgo mío que vengo de una cosa más formación profesional, no lo sé. Y de hecho, la última, ¿te quedas con alguien de la universidad, con alguien de FP o con alguien autodidacta? No lo mido por ese criterio. Mi respuesta sería, no lo tendría en cuenta. O sea, No mirarías depende. siquiera dónde ha aprendido los conocimientos, ¿verdad? Yo creo que muchas veces no, salvo para algún puesto muy específico, que entonces a lo mejor diría, hombre, si es alguien autodidacta creo que va a tener mucha autonomía, entonces a lo mejor en una startup en concreto pues me viene muy bien, porque sé que seguramente se va a sacar las castañas del fuego, ya me dice mucho, pero no quiere decir que las otras personas no lo vayan a hacer. Entonces, ya te digo, intento no medirlo, intento averiguar si es capaz de sacar esas castañas del fuego, intento no darlo por hecho. Es verdad que te da pistas, pero te diría que no lo elegiría en base al origen de su formación. Genial, pues José Ignacio Andrés nos ha acompañado hoy en el micro de Frogmación Podcast, nos ha contado los trucos para poder conseguir esos primeros trabajos y sobre todo si queremos emprender algunas ideas de cómo no caer en los mismos fracasos que todo el mundo suele caer, ¿no? O no perder esa motivación, sobre todo en los primeros compases del emprendimiento. Sin embargo, antes de que marches, como siempre, me gusta conocer un poquito vuestros gustos y me gustaría que compartieras con nosotros un libro que nos recomendarías leer y una película o serie que deberíamos ver. Puede estar relacionado con la temática que hemos hablado hoy de inversiones, de tecnología, de emprendimiento, startups, o puede ser totalmente libre. Así que tú mismo. Vale, pues a ver, libros que me vienen muchos a la cabeza. En general diría que a mí me ha gustado mucho y me han ayudado mucho leer biografías Ajá, de referentes. Entonces creo que, bueno, sería algo que animaría. Me gustó mucho la de Richard Branson, por ejemplo. ajá. No recuerdo el nombre ahora, pero eh, Sí, el CEO de creo que Virgin era algo de Virgin o algo de ser y virgen algo por de la Virgin. empresa. Sí. Sí. Entonces, bueno, quizá recomendaría ese. También tengo el de 0 a 1 de Peter Thiel, que lo tengo justo aquí, que también está muy bien, pues que no sé, un poco inspirador. Pero bueno, yo en general lo de las biografías me gusta mucho y diría que eso. Y luego series, bueno, es que me vienen a la cabeza mil. Y a ver, diría algunas típicas de tipo Soprano, Breaking Bad y tal, o The Wire también me encantó. Pero bueno, por decir otra, no sé si se habrá salido de la de True Detective, la primera temporada, me flipó. Me parece que tenía algunas escenas. Hay una escena por ahí, un capítulo que se me quedó grabado de un plano secuencia durante, no sé, 10, 15 minutos, no sé, mucho tiempo, que es flipante. Esa serie la recomendaría mucho, sobre todo la primera temporada. Sí, luego ya pierde un poco. Pierde un poco. Pierde Sí. un poco. Yo creo que me quedé en la cuarta, la quinta, que ya dices, no. Pero bueno, lo bueno es que como son independientes, te puedes ver la uno y ya. Sí, sí, Es literalmente. muy recomendable. Sí, de hecho, estaba buscando ahora mientras comentabas la serie, el libro. Veo dos de biografías de Richard Branson. Uno es El estilo Virgin y el otro se llama Perdiendo la virginidad. Esa, Perdiendo la Virginia. Perdiendo la virginidad. Vale, perfecto. Pues ya tenemos aquí las recomendaciones de José Ignacio. Como decíamos, hemos aprendido acerca de emprendimiento, de startups, tecnología, de no quedarnos atrás y sobre todo esos trucos para conseguir unos primeros trabajos o incluso progresar dentro de la empresa con toda la experiencia que él tiene gracias al proyecto de Nailted. José Ignacio, muchas gracias por haber estado hoy en el Gracias episodio a ti. del podcast con nosotros. A vosotros os espero la semana que viene y, José, tú mismo, despide el episodio. Nada, muchas gracias por el tiempo y por vernos y nada, que tengáis buena semana. Genial, pues nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Adiós.
Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogamesformacion.com.